En esta ocasión vamos a analizar cómo es la estructura de una fuente de alimentación de una pantalla de televisión. Y vamos a tomar como referencia esta tarjeta electrónica que pertenece justamente a una fuente de una pantalla Samsung. Lo primero que tenemos que saber para poder va a recibir un voltaje de corriente alterna proveniente de un tomacorriente, de un contacto, y va a tener un valor de 117 voltios de corriente alterna. Eso ya lo medimos el día de ayer con nuestro voltímetro de corriente alterna. En el caso de esta pantalla, de esta tarjeta, pues, esa entrada de voltaje de corriente alterna la tenemos aquí. Aquí es donde entra el cable de línea por medio de este conector y acá observamos sus conexiones donde nos indica la L, que es la línea o la fase, la N es el neutro y esta E, que es la tierra física. ¿Por qué cuentan con una tierra física? Bueno, en este tipo de equipos hay generación de electricidad estática y esa electricidad estática es muy peligrosa y puede dañar algunos elementos sensibles a la electricidad estática dentro de la pantalla. Por esa razón es que cuentan con esta conexión de tierra física, porque a través de esa tierra física se va a descargar esa electricidad estática. No todas las pantallas cuentan con esa conexión de tierra física. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay personas que dicen que este tipo de conexiones es trifásica. No es así. El hecho de que un cable tenga una conexión de 3 polos no significa que sea trifásica. Aquí, bueno, ya la aclaración. Luego, entonces decíamos que una fuente de alimentación va a tener entrada de voltaje aquí de 117 voltios de corriente alterna y todos estos elementos que tiene aquí la tarjeta que forman el circuito de fuente de alimentación se van a encargar de convertir estos 117 voltios de corriente alterna que recibe a otro tipo de voltaje y que a la salida de la tarjeta, aquí es donde tenemos los conectores de salida, tanto este como este de acá, ya vamos a tener un voltaje de corriente directa. Este voltaje es el tipo de voltaje que necesitan los circuitos de la pantalla para que puedan desplegar imágenes y audio. Ahora, el trabajo de esta fuente es muy importante porque si esta fuente es la encargada de proporcionar esa energía a los demás circuitos, no es estable, no es capaz de proporcionar esa energía, entonces los circuitos de la pantalla van a fallar. Pero también el funcionamiento de los circuitos de la pantalla van a estar monitoreados por lo que se llama un sistema de control. Es decir, que no es suficiente con que este circuito de fuente de alimentación funcione correctamente. Eso no es suficiente. También es importante que todos los circuitos donde se conectan estas alimentaciones, tanto esta de aquí como esta de acá, el circuito o la parte de la retroiluminación falla, el sistema de control le va a decir a la fuente que ya no alimente a esa sección de retroiluminación porque se puede dañar el circuito que alimenta a esa retroiluminación. Entonces, no es suficiente con que